Es una alegría saludarles. Este es el episodio 117 de una serie que ya iniciamos hace 3 años, muy interesante, conversando, sacando a bailar a muchas personas y a conversar, hablando un poco sobre educación, pero estamos teniendo un enfoque pues mucho más amplio de no ubicarnos solamente en la escuela, sino hablar de educación desde una perspectiva mucho más amplia que nos hace hablar de nuestros recorridos y nos hace hablar también de nuestras amistades, de nuestras redes de trabajo, de lo que estamos haciendo como investigadores y ese es como el propósito, empezar a actualizar una conversación con el objetivo siempre de crear como comunidad. Yo creo que uno de los principios más importantes de la comunicación es la posibilidad de crear colaboraciones, crear propuestas donde se puedan unir diferentes grupos que a veces no entran en diálogo y eso es lo que estamos haciendo en este podcast que se llama La Universidad del Futuro. Así que es una alegría. Hoy tenemos a Fernando González Santos, nuestro invitado para conversar hoy en un eje que me parece muy chévere. Siempre pensamos en una triada de temas. Parece muy interesante hablar con Fernando González sobre literatura, ancestralidad y memoria. Así que bienvenido, Fernando, acá a la Universidad del Futuro. Andrés, ¿cómo estás? Un gustazo aquí de conversar contigo y bueno, compartir este espacio con toda la gente que se va uniendo y que le interesan estos temas. Bueno, Fernando, me gustaría como una primera ubicación, compartirnos un poco de tu trayectoria personal y profesional y como escritor. Fernando pues, ha publicado una serie de libros de los que vamos a hablar ahorita a continuación, pero pues sí me gustaría un poco que nos comentaras cómo ha sido esa trayectoria y cómo descubres en ti cómo ese impulso como a la escritura y a la literatura. Ok, bueno, a ver, haciendo un recorrido muy rápido, digamos que yo empiezo un trabajo de sensibilización por la literatura desde el colegio. Teníamos un profesor de literatura muy bueno, con otros profes que también eran muy buenos, pero especialmente con el profesor de literatura que creo que nos conecta un poco con la parte de la lectura y particularmente con la parte de la escritura. Recuerdo que teníamos un taller literario que se llamaba Sueños de Insomnio. Nosotros nos reuníamos los jueves en el colegio, nos quedábamos en el colegio y por las noches tertuliábamos, que era un trabajo intenso porque era leer los textos de cada uno de los que componíamos ese grupo y armamos un modelo de especialmente poesía. Y ahí apareció, digamos, el primer contacto ya más, digamos, estético, propiamente la literatura, ya no como un alumno que le toca leer los libros y tal, sino realmente como una pasión por la literatura, acompañado de música. Teníamos un grupo de música que hoy es muy famoso, además, que se llama Chicha y Guarapo, de toques muy, sobre todo esta música ubicada en una parte del Cauca, flautas, tambores. Yo duré en ese grupo bastante tiempo, años. Eh, y también teatro un poco menos, pero con algún trabajo dramatúrgico. Ya dentro de la universidad estudio en un programa que en ese momento en la pedagógica se llamaba español, que era literatura y lingüística. Y ahí teníamos otro taller literario que se llamaba Tachones. De ahí salió un escritor particularmente, era gente buena, interesada mucho en los temas literarios. Otros hacíamos política también y tal, pero ese grupo era eminentemente literario. Salió un escritor muy bueno que se llamaba Fernando Molano. Un beso de Dick, es una novela muy famosa hoy. Él murió hace un tiempo. Entonces eso acompañó bastante todo el trabajo de, digamos, de creación. Ya después, digamos que yo trato de buscar por dónde mantener el ritmo de la escritura, entonces hago materiales pedagógicos, le meto todas estas partes un poco de narrativa, pero pues no era obra literaria como tal, hasta que ya digamos el primer trabajo, creo yo, significativo, es un ensayo que nació de mi tesis de maestría en filosofía. Yo hago maestría en filosofía en la Javeriana de Filosofía.
Eh, y después ese ensayo ganó un premio finalista, el premio ensayo literario Hernando Telles. Voy a ir mostrando si quieres así físicamente para que la gente vea. Este es el texto Pensar la muerte, una lectura con Gilles Deleuze a la obra de Fernando Vallejo. Entonces, si quieres, por ahí vamos viendo para echar una biografía así de corrido. Ese trabajo en particular es algo que me vincula directamente ya al plano escritural. Yo no tenía pensado hacer novela hasta ahí y creía un poco que realizar ensayos era hasta donde yo llegaba. Digo hasta donde yo llegaba no por demeritar el ensayo, sino porque es otro tipo de labor, ¿no? Más argumentativa, más conceptual. eh, y es de todas maneras lo que me abre el campo a la publicación. Ya propiamente cuando ustedes publican esta obra en la universidad, eh, creo que ya ahí doy un salto. Ahí doy un salto porque la escritura está muy vinculada al mundo editorial, a las industrias, digamos, de lo editorial. A pesar de que está, por ahora es académico ese trabajo, eh, digamos que ya son los primeros pinos más firmes en torno a hacer algo ya un poco en un cuerpo mayor que tenga elementos, en este caso, de análisis y de crítica literaria y filosófica. En ese libro de Pensar la muerte, ¿cuál fue como esa motivación de abordar ese tema con este autor? Y si nos pudieras comentar de pronto algunas cosas, de pronto puntuales de este tema, que me parece un tema muy, incluso yo lo he venido explorando en conversaciones con estudiantes y parece ser un tema de mucha pertinencia después de pandemia, que hubo como toda esa cercanía con la muerte. Varias tesis de maestría donde yo trabajo, personas quieren abordar también perspectivas más interdisciplinarias desde las dramaturgias y desde la literatura, la filosofía, entrarle a abordar esos temas que son como todavía, como dice Ernest Becker, como tabúes en la sociedad. Todavía es muy difícil de hablar sobre esos temas sin tener que cambiar un poco como el tema, como que es un temas como polémicos. Y bueno, me gustaría un poco que nos compartieras un poco cómo fue esa conexión con cómo entró ese tema en ti, cómo fue esa exploración y a qué llegaste ahí. Ok, en este caso, los dos referentes que tomo para este texto me llevan directamente a la temática. ¿Qué quiero decir? Que, por un lado, filosóficamente, Gilles Deleuze es un autor vitalista, paradójicamente. ¿Qué quiere decir un autor vitalista que toma un concepto que en la historia de la filosofía está marcado por el deseo, la fuerza, por la afirmación? Contrario a otro tipo de filósofos, a veces un poco distinto, por ejemplo, a Sartre, que tienen otro tono, digamos, tienen otra manera de plantearse la pregunta por el ser y demás. Entonces, Deleuze, en ese trabajo de la potencia, ¿qué es la potencia? Va a retomar una vieja discusión que plantea ya Nietzsche. Y un poco lo de Nietzsche, el concepto de Nietzsche es muy lindo porque es voluntad de poder. Entonces, para Nietzsche todas las fuerzas son afirmativas, todas las fuerzas son unas maneras un poco de que la vida logre conquistar su lugar y somos movidos por la vida. Entonces, ¿de dónde nos sale ahí la muerte? Si es un autor tan vitalista, ¿de dónde nos sale la muerte? Para hablar de la muerte, entonces, para hablar de la vida, de esa manera toca plantearse la muerte, porque la vida en este caso está dado por transformaciones profundas que parecieran darse en el caos, en la destrucción, que es la condición para que algo nuevo surja. Entonces, cada vez que nos planteamos el proyecto de la potencia como vida, la vida lleva intrínsecamente una dimensión deconstructiva, diría ya Derrida o sí, o una visión más
tanáticas necesaria en ese plano. Por ejemplo, nosotros tendríamos, según Deleuze, en la vida tres líneas, tres maneras de actuar en las instituciones, en el sujeto y en la sociedad. Una línea que él le llama líneas molares, que son cuando estamos en momentos estables, acomodados, institucionalizados y estructurados, digamos, cuando la vida logra de alguna manera un grado de estabilidad o de permanencia en sus patrones. Las líneas molares, moleculares, son las segundas, que es cuando ya uno está en vínculo con una fuerza que no es la de uno y que le lleva a cierto grado de movilidad. Otra ciudad, otra persona que tiene maneras diferentes de ver la vida, otros problemas, otras instituciones, otras artes, otros ideales, y que se ve obligado a entrar en contacto, pero él coge un ejemplo de Berson, que es cuando yo tengo agua y tengo azúcar y le echo azúcar al agua, ya tengo agua azucarada. Entonces la segunda línea son las de la mezcla. Nos mezclamos y ya vamos dejando de ser lo que éramos y se va creando una nueva fuerza. Y la tercera son las líneas de fuga. Las líneas de fuga es cuando yo entro en una dimensión, en un acontecimiento, en una experiencia que me cambia radicalmente y que me bota a un lugar incierto e inesperado. Ahí dice él, esas líneas pueden llevar a la muerte o a la vida. Potencialmente son creativas, pero eh, ahí es donde la vida y la muerte están como en un lugar permanente de interlocución. Por su lado, es Vallejo, que fue el escritor literario que yo tomo de complemento. Toda su obra está puesta en la muerte, totalmente. Entonces, el concepto de muerte, digamos, en Vallejo, lo vemos desde su primera obra o de sus primeras obras, digamos, cuando escribe sobre Silva, sobre Barba Jacob, que son biografías. Y entonces yo arranco precisamente este texto de una manera así bien particular, eh, que dice: Fernando Vallejo, el escritor, llega a Colombia, dice que a morir. Esta es la razón de su regreso, ya expresada en la segunda página de La Virgen de los Sicarios, que parece ser muy clara, simple y contundente. Entonces, Vallejo siempre se está preguntando que vuelve a Colombia, que viene a morir, que se va. Y la muerte es su gran problema de escritura. Pero en el fondo lo que me interesa de Vallejo es ver que detrás de esa tanta reafirmación de la muerte, lo que hay es una reafirmación de una manera loquísima de vivir como Colombia, de una manera desbordada y demente muchas veces. Entonces, ahí en últimas la vida, aquí no estamos con conceptos, yo lo llamaría ni dulces, ni cándidos, ni idealistas de la vida. La vida es una fuerza que nos puede llevar a muchos lugares, que nos gana además a veces. Y entonces siempre, a pesar de que la vemos como reafirmación, siempre estará en un mundo como una obra negra en perspectiva. Y ya verá cada quien para dónde la bota. Hasta la muerte puede llegar. Entonces, más o menos por ahí va ese trabajo. Qué bueno, Fernando, muchas gracias por ese contexto y por conocer también esas obras que van armando y van hilándose en el decurso de la vida de cada uno y bueno, también hace parte de esos episodios también compartir como esos tránsitos que nos van llevando a determinadas obras y a determinados momentos para de explorar ciertos temas, dependiendo de ciertas circunstancias personales, históricas, sociales que van como convergiendo. Y me gustaría que ya habláramos un poquito más a lo que viene ya después. Tú, por lo que sé, empezaste a explorar un poco ciertos temas de la historia y de la memoria del país y lo has llevado como a los relatos literarios. Y me gustaría que entráramos también un poco en eso. ¿Cómo creerías tú que la literatura también puede servir como un escenario formativo para, no solo para conocer los momentos históricos relevantes, sino también para dar cuenta de ciertas cosas como las que hablaste en el
el tema de Jaime Garzón, ¿cierto? Todos esos Ujú. acontecimientos, me gustaría que habláramos de esos otros trabajos y cómo has venido tú como escritor dialogando un poco con esa memoria y con esa historia social del país. Mm. Vale, mira eh, ¿qué pasa después de este ensayo? Como para seguir un poco, de pronto armar una ruta ahí que puede servir mucho para la gente que se está preguntando cómo abordar su escritura en relación con cualquier tema, además. Yo entro como en una gran inquietud y es si yo me debería volver ensayista, en el sentido de acoger autores que hablan de ciertos temas importantes o ciertas obras en Colombia, en América Latina, especialmente me interesa como hasta ahí este estudio. Pero también tenía la inquietud de plantearme otras cosas que ya no son ensayísticas, lo que te decía. Eh, yo estoy en México, me acuerdo, estoy visitando a Vallejo particularmente para esta investigación, lo entrevisto durante varios días, eh, tardes, me acuerdo que iba a su casa a hablar tuve el agrado, digamos, de que me diera un espacio para conversar en Ciudad de México, en su apartamento. eh, y entonces, cuando ya nos íbamos a despedir, dijo, Fernando, ¿sabe qué? Eso de seguir escribiendo sobre otros autores es bien, pero eso no es crear. Haga su propia escritura. ¿Por qué no se lanza eso? Usted tiene una pluma buena, tal, y me quedó como sonando. Sin embargo, no he encontrado un camino muy claro. De ahí que yo pensé que podría coger un lenguaje intermedio que no me lanzara, digamos, a hacer una novela, una crónica, nada de eso, sino que pudiera vincular de pronto con un grupo de trabajo de documentalistas, de cine, de eso, que de pronto la escritura cumple una labor particular, ¿no? Que no se va a ver un guión casi nunca, no se le van a ver los errores a uno. Tenía mucho miedo y es lo que aparece siempre en cualquier obra que uno va a hacer por primera vez. Yo intenté hacer un documental sobre el Palacio de Justicia hacia más o menos yo arranco eso en el 2013, para los 20 años del Palacio, pensaba hacerlo. Y eso se extendió porque se abrió un juicio en medio de la investigación y de que íbamos a editar contra el general Alfonso Plazas Vega. Y eso le da todo un nuevo aire al documental, actualiza el tema, me pone, digamos, en otra dinámica. Y yo me metí a hacer muchas versiones de guión de lo que podría ser ese largo documental. Y nunca hice un documental, sí, un documental que quería hacer. Nunca logré hacerlo como quería hacerlo. Y a pesar de que uno ya empieza a ir a mercados donde se presentan las propuestas y demás. Entonces, el editor de ediciones, un editor de Penguin, de Random House en ese momento, se enteró que estaba haciendo ese documental y que no lo tenía así como muy claro. Y me dijo, pues haga una crónica literaria o invéntese una historia. Y yo ya me lo pregunté y resulté entonces haciendo la primera novela que es como mi ópera prima, que es esta, Vivir sin los otros, los desaparecidos del Palacio de Justicia. Podríamos seguir con el mismo tono de la muerte, pero mediado por una tragedia, a veces creo que mayor que la muerte natural que conocemos o política a veces, que es la desaparición forzada. Porque la historia es de una mujer que en ese caso, por 25 años, empieza a buscar a su esposo desaparecido, que es mesero del Palacio de Justicia. Y que cuando yo lo tomo, no había ninguna obra como tal sobre los desaparecidos. Los 13, 14 libros que yo leo sobre el tema, los insumos que yo de alguna manera analizo en archivos y demás, reportajes, que sí había uno por allá que otro, siempre se referían a la toma como algo una incursión guerrillera a la que había dado respuesta al ejército y de la que habían salido un montón de gente producto de ese
fuego cruzado, muertos o heridos. Pero ¿qué pasó después de esa toma? 11 personas de la cafetería fueron desaparecidas en extrañas circunstancias. Yo me dedico a investigar eso y a hacer la novela. Y la hipótesis central que en el juicio se aborda es si esas personas fueron desaparecidas por parte de las Fuerzas Armadas intencionalmente, es decir, que hay un delito concreto, hay una intención directa, y lo que se prueba en el juicio es, en últimas, la fiscal de ese caso es la misma que hoy es ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, es una excelente jurista, ejemplar en la indagatoria, y lo que prueba es que ellos salieron con vida del Palacio de Justicia, fueron llevados a la Casa del Florero, allí fueron interrogados con un epíteto de especiales y luego fueron torturados en distintos lugares, entre ellos las caballerizas que conocemos del ejército. Y que esta mujer se dedica a buscar a su esposo hasta que da con esa verdad y que en el juicio aparece, que es la primera verdad, han pasado más cosas. Y a eso se dedica la novela. Un poco es el tema central. Oh, perdí tu sonido. Cómo la literatura ahí, me pregunto yo, nos permite conectar con esos momentos de otras maneras, con esas historias del pasado, eh, porque hay a veces, como en las nuevas generaciones, como poco conocimiento de la historia reciente del país y de los casos que están viviendo. Y eso me parece como un tema muy chévere para explorar, pero que si quieres seguir con el relato de los otros libros y ir llegando, porque sé que luego trabajaste un tema que tiene que ver con Jaime Garzón y luego el texto más reciente tuyo alrededor de quién es la vicepresidenta Francia Márquez, pues si queremos hacerlo de una manera más así o si queremos también entrar a conectar un poco sobre esos ejemplos que tú percibes que te inspiraron y te van llevando de un tema a otro, porque también me gustaría preguntarte otras cosas respecto como a cómo trabaja uno con esas fuentes históricas también, como cómo es ese trabajo investigativo, por donde quieras entrarle, Fernando, a la conversación, porque me parece que lo estás haciendo muy chévere, así como lo vienes planteando. Vale, Andrés, mira, la siguiente novela fue esta, La vida rosa, que es basada en el feminicidio terrible de una mujer llamada Rosalvira Celi. Y lo que se establece en este libro, ante todo, es cómo ante un hecho de estos, donde una mujer pierde la vida, producto de una agresión sexual, cuyo amigo del colegio, porque ellos estaban en la nocturna en el colegio Manuela Beltrán, y son ya adultos, pues, estaban validando, pero el tipo la ataca en el Parque Nacional después de que salen de algún sitio en el que estaban tomándose algo, eh, lo que se conoce un feminicidio, antes no se llamaba así en su momento, se llama hoy día la ley Rosalvira Celi, el feminicidio en Colombia, en homenaje a ella. Eh, y lo que en la novela se muestra es cómo no solamente en un feminicidio incide un hombre que le quita la vida a una mujer por ser mujer, digamos que es un poco el planteamiento de la violencia sexual, sino cómo cada institución cumple su dramática y su nefasta labor para que una mujer finalmente pierda la vida. Entonces, como el 1, 2, 3 nunca la atendió porque ella quedó viva después de que la ataca el hombre. Después, cómo la llevan a un sitio distante, no al hospital más cercano, cómo no le hacen la debida atención durante el trayecto y cómo ya una vez, digamos, está en el hospital, no cumplen los protocolos y queda inconsciente y le da un paro cardiorrespiratorio. Entonces, todo eso muestra que un hecho como el feminicidio es producto de en últimas, si uno lo ve, y así se puso en las demandas que la familia interpone después, es eh, todas estas instituciones contribuyen
a causar el daño a una mujer. Y por eso se dan demandas al Estado. Es el segundo libro. Después ya viene este libro de Jaime Garzón, No habré vivido en vano, que es a partir de toda una investigación que se realiza con la hermana de Jaime Garzón y demás, con personas que lo conocieron en distintos los medios, en el colegio, en la Universidad Nacional, algunos parte de la política. A una vez todo eso, yo tengo un montón de información, analizo muchas cosas desde muchos lugares, en archivos, en videos, en testimonios. Yo me lanzo a hacer un género ya un poco distinto, que es una tragicomedia. Eh, y una tragicomedia da para muchas cosas. Entonces, eh, la novela arranca con Jaime Garzón llamando desde el páramo de Sumapaz en el presente, intentando comunicarse con el edificio Colombia, y allí le contesta lo que conoceríamos, todos los nombres son cambiados, menos el de Jaime, pero lo que conoceríamos como Néstor Elí. Y le dice, ¿cómo así? Dice, aquí, ¿con quién hablo? Jaime Garzón, ¿quién es Jaime Garzón? Aquí no nos acordamos, ¿usted cuándo es? Ya el tipo no se acuerda de Jaime Garzón. Un poco haciendo eco a esa memoria y utiliza sus mismos personajes. Entonces, Néstor Eli todavía está en el edificio Colombia. Eh, lo que conoceríamos lo van a ver con los nombres de los programas de Jaime y los personajes. Dioselina Tibana, que era la cocinera, ella la han desplazado en mi libro, porque quien cocina la verdad, ¿qué pasa? Entonces la han desplazado hacia su pueblo, un pueblo que uno se lo imagina como Jaime Garzón habló alguna vez de ese personaje y sigue por allá acordándose de las recetas que cocinaba en Palacio, en Sucuac, en ese caso. Tenemos otro personaje que es Heriberto de la Calle. Heriberto de la Calle está como un alma en pena, por ahí quedó, y entonces vuelve un poco a este mundo tratando de buscar que ya no embole así personajes, sino que pues, el man está buscando un contrato. Yo cuando escribo el libro estamos el fiscal en ese momento es Néstor Humberto Martínez. Entonces, Heriberto de la Calle está buscando a Néstor Humberto Martínez porque quiere un contratico más fijo. Pero entonces al man lo empiezan a perseguir por estar buscando lo que no se le ha perdido. Y entonces, cuando yo entrevisto, me salgo un poquito de ese relato a Mary, la maquilladora de Jaime Garzón. Ella recuerda su última escena con Jaime. Él se ha vestido como Heriberto de la Calle. Antes de salir al aire en el programa de Radionet, se mira al espejo y le dice a ella, si nos matan, nos haces un monumento, ¿eh? Entonces, a partir de eso, yo digo, esa noche Heriberto fue desaparecido. Al otro día Jaime lo mata. Y detrás de toda esta vaina está el complot de lo que conoceríamos como Cínico Caspa. Cínico Caspa es el autor intelectual en mi novela de lo que en últimas de la persecución que en el presente ya le están haciendo a Jaime, porque ahora la persecución es sobre su memoria. Entonces están buscando al tipo. Lo que yo quiero mostrar ahí es cómo Jaime se zafa de todo este complot que hay detrás. Yo tomo la investigación jurídica como base, ¿no? Creo que rigurosamente no estoy inventando ninguna cosa detrás de la ficción, que ya hablaremos de eso, cómo se puede hacer. Estoy tratando de utilizar la investigación mediante un formato ficcional, pero mantengo los elementos claves. Pero lo que yo estoy buscando es mostrar cómo un personaje de estos vuelve la muerte ahí, se está siempre enfrentando a la muerte en nombre de la vida. Esa es la novela, un poco la tragicomedia. Y ya el libro más contemporáneo, que se lanza en noviembre del año pasado, Nacida en época de lluvias, que es podríamos llamarlo un libro de literatura fantástica, basado en la niñez de Francia Márquez.
pero tiene vida propia en el sentido en que yo tomo toda la investigación que yo realicé con Francia, porque va a la entrevista, busco hasta su tesis de grado, lo que ha hecho, sus reportajes, muchas cosas, la situación de su región, y es una niña la protagonista, que al comienzo de la novela tiene 5 años, se llama Nacha, y cuando está sacando su primera pepita de oro con la abuela, aparece una ancestra de 1636 en el río y empieza a convertirse en la guía de ella. Y a partir de ahí ella va a empezar a plantearse, o le va para empezar a aparecer con su edad y a su edad, pues, toda una serie de revelaciones que constituyen lo que en la literatura fantástica uno llama un poco la aventura, ¿no? Termina siendo una historia de aventura. Ese es un poco el recorrido, así muy rápido, en cada uno con sus componentes y la locura un poco que uno empieza a armar en la literatura. Sí, Fernando, me llama mucho la atención eso de cómo uno equilibra, ¿cierto? De tocar temas que son como tan complejos y tan difíciles que son de la historia real del país y a través de la ficción, que lo siento como una cosa súper potente también. Como educador, pues me pregunto muchas cosas de cómo eso también puede impulsar ciertos diálogos intergeneracionales sobre historias en un país de líderes sociales que le asesinan cada día y como que eso pone como en contacto también como unas memorias que pueden ayudarnos a fortalecer también los procesos también de nuestros propios presentes. Me gustaría que habláramos un poco como esa interfaz entre lo que es la investigación así pura y dura de los hechos y cómo eso va deviniendo también pues con metáforas y con mundos y con aventuras, pues como otro espectro que ya lo mete en un territorio más artístico y a veces, muchas veces son esos testimonios y esos abordajes los que nos permiten a nosotros también no solo darnos cuenta del hecho puro y duro, como pasa mucho en la Comisión de la Verdad, que tú ves mucha información que es muy pura y dura, pero acá como que apela también a tu fantasía, a tu imaginación, y eso me parece que puede inspirar cosas muy maravillosas en términos del devenir de cómo tratar situaciones que son difíciles, feminicidios, muerte de líderes sociales, lo que tiene que ver con las comunidades afro en Colombia, como que todos esos temas como que parece que me gustaría hablar un poco también como de estas intersecciones entre memoria, literatura y educación. Vale, sí, es un tema largo y tendido. Yo lo hablaría desde la experiencia, qué es lo que ha pasado, el que podríamos discutir algunos aspectos más teóricamente, que vale la pena, pero digamos que ha pasado en la experiencia con estos libros y con otros libros similares que yo también he notado. Y me ubico más en la escuela, y sí, otra vez. Y es, eh, digamos que la novela Ir sin nosotros, la primera, se empieza a leer muy rápidamente en los colegios y se empieza a leer de una manera muy particular, porque es como un libro que llega a quienes no son lectores, a chicos que no han leído por primera vez un libro completo. Llega a amigos, familiares de estos chicos que se empiezan a enterar y les inquieta y se empiezan a meter también en el libro. Ese y el de Rosalvira, esos dos. Es decir, que son libros que logran segundas ediciones, que empiezan a tener como varios, o sea, cada edición es de 1500 ejemplares, es decir, que tendríamos casi que 2000 lectores, tal, ¿no? Que es un número importante por un autor que no es reconocido públicamente. O sea, de este trabajo no hablan los escritores famosos, ni sale, sí han salido reseñas en los periódicos y todo, pero digamos quien más ha movido la parte editorial de los libros es eh, jóvenes y jóvenes que a veces se ubican en de estratos 2 3 y un poquito más 4 si acaso. Entonces, lo que a mí me parece interesante es que, eh,
para los chicos es una revelación así de, bueno, esto pasó en este país. Por más que se escuchen noticias, por más que todo el tiempo aquí estemos bombardeados de notas de conflicto por los medios, cuando un drama llega con personajes de carne y hueso que te meten en un trayecto, en un episodio, ¿m? Mm, cuando tú te empiezas como a vincular, digamos, a lo que le ha tocado vivir a esas personas, ya estás entrando como en una reflexión profunda. Entonces, lo que me ha parecido interesante es cómo propiamente lo pedagógico se ha dado en tanto que el lector entra muy directamente en un plano de identidad con los personajes. Ahí está el éxito de esas dos primeras novelas. Es decir, no hay una dificultad y no se lee de afuera como un testigo demasiado distante como a veces uno mira cosas o mira obras. El espectador se mete muy rápidamente y eso se logra porque, porque creo que se quiebra un formato político que está presente en la denuncia, en el testimonio y en la movilización de derechos humanos como lo conocemos. Y es que el desaparecido aparece en un cartel, o aparece en boca de otras personas, o aparece en la tragedia de otras personas que se refieren, y hay una especie de misterio y ámbito fantasmal de la persona que han desaparecido en el caso de la primera novela, y lo que yo hago es darle vida a ese personaje hasta el final, de manera que la identidad con él va a estar hasta el último momento. A mí me importa en esa obra de manera particular que el espectador, lector, sienta lo mismo que ese personaje sintió en todo este tiempo de la tragedia y el drama de lo que fue posteriormente la toma. Y es que pensó que iba a salir vivo hasta el final. Y lo que estaba todo el tiempo dándose, el lector lo va a entender al final, es que te estaban armando el camino a tu desaparición y a tu tortura. Entonces eso creo que va creando allí un ambiente súper sórdido y el lector casi siempre se pregunta, no sé por qué, no en todas las obras de literatura se logra preguntarse de sí mismo, se interpela. ¿Y yo aquí qué? Éticamente hay una pregunta profunda y además empieza a identificarse con el rol de los personajes. Si mi papá le hubiera pasado esto, ¿qué? Si a mi hermano le hubiera pasado esto, ¿qué? Ese es el logro de estas obras. En general la literatura lo hace, unas obras lo logran más que otras. En estas creo que se logra eso. Y ese nivel de empatía con la historia y con la narrativa y de lo que pasa también con el cine, con la literatura, que uno hace parte también de esa construcción y que, como decía Wim Wenders, siempre estamos dejando ciertos agujeros para que el espectador llegue como a llenarlos con su imaginación, con, con sus con sus problemáticas y que haga parte de ese trabajo y no sea como en otra comunicación donde no hay mucho no hay participación. Eso creo que es muy bonito dentro de muchas de las obras de arte, la literatura, como que logra dar ese campo y es muy generoso en abrir esos espacios para que se abran diálogos. Me parece muy chévere eso del diálogo intergeneracional porque es una de las cosas que yo he visto más críticas en la educación actual y es que no hay como realmente una transmisión intergeneracional del conocimiento entre las personas mayores con las personas más jóvenes sobre las historias que se han vivido. Incluso mucho de nuestro acceso al conocimiento pues es muchas veces mediado ya mucho por plataformas, pero otra vez eso del papel de la oralidad, me gustaría hablar un poco porque cuando tú hiciste lo del Palacio de pronto fueron un trabajo más textual, pero ya con el trabajo de Francia Márquez hubo mucho trabajo de escuchar y, y ese papel de la oralidad, cómo tú lo percibes. Decía McLuhan que también estamos pasando de que la sociedad se va a volver muy oral, decía él hace muchos años y creo que parte de eso también como una revalorización otra vez del papel de la palabra, incluso muchos de los podcasts y las conversaciones que hacemos es un poco darle también un lugar otra vez a la palabra
y a la conversación como también como formas de arte. Pero me gustaría que habláramos un poquito de eso, Fernando, de este último trabajo que tú hiciste con Francia Márquez, cómo fue todo ese proceso de escucha y cómo fuiste armando como todo ese universo para desarrollar la última novela nacida en épocas de lluvia. Ok. Pues mira, Andrés, que eh, lo oral está presente en mi obra toda y yo diría que vista desde el testimonio como método. No, hasta el momento, bueno, yo hice antes, ahora que mencionamos lo que está publicado, hay otras cosas que no están publicadas. Yo hago una biografía sobre mi experiencia y aún así yo entrevisto a mis papás sobre, es como una biografía de entre los 12 y 11 y 13 años, digamos, por algún episodio familiar. Y aquí ya eché como mano de mi memoria. Pero en todos los trabajos entrevisto personas, pero entonces ahí yo aprendí que el método no, si bien tenemos técnicamente algo muy cercano en la entrevista, lo que me interesa desde el comienzo, me ha interesado, es lograr el tono de la conversación, porque me interesa cómo habla la gente, cómo se expresa, voy diseñando los personajes a partir de cómo nos comentan cosas y ya ahí yo tomo la decisión que tanto mantengo algo fidedigno a los personajes o los recreo de determinada manera, ¿no? Entonces siempre lo testimonial está allí. Yo un hijo de mil entrevistas en las más que puedo, a veces más, a veces menos, pero como que me acostumbré a trabajar de esa manera y a sacar las historias, digamos, de la vida real, como llamamos. En las novelas iniciales, la inquietud hoy día, yo diría, para pensar bastante qué es lo que hace la literatura, es cómo se pasa del testimonio a lo narrativo. Allí hay todo un trabajo que hay que hacer de curaduría gramatical y demás. Eh, ya en el de Francia, ¿por qué se vuelve tan importante el oral? Que es lo distinto, digamos, ahora que haces la pregunta. Y es por el lugar donde se ubica esa obra. Entonces, esa obra se ubica de donde es Francia, que es en el municipio de Suárez, en una vereda que se llama La Toma, en una comunidad negra que por naturaleza tiene una riqueza oral. Entonces, cuando yo entrevisto a Francia o converso con Francia durante los días de pandemia que estábamos en esa época, y a mí el equipo de ella me busca para que hiciera una biografía inicialmente, y después entró el estallido social, entonces eso se diluyó lo que veníamos haciendo, pero yo ya venía registrando, digamos, varias conversaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? De hecho, eso nos da otro tono, nos da un tono bastante diferente de lo que es un testimonio en términos anecdóticos. Aquí ya estamos hablando de un lenguaje vinculado a una experiencia cultural totalmente diferente a lo anterior, donde importa mucho lo ancestral, donde importa mucho la cosmovisión de quien nos está hablando, donde nos empieza a hablar del territorio como tal, y pues un personaje como ella de todo lo que puede dar cuenta. Entonces yo aquí ya me pregunto, pucha, aquí ya yo tengo que pensar esta obra de otro lugar. Me demoré mucho tiempo en llegar al formato que finalmente tuvo editorialmente. Tenía una idea de más leyenda, después tenía una idea de más periodismo, y no encontraba el camino. Yo pasó toda la coyuntura de Francia cuando nosotros estábamos hablando. Ella se había lanzado como candidata a la presidencia del Polo Alternativo, ni siquiera era en ese momento fórmula de Petro, nada. Sí, Entonces todavía tenía ese aire más de lideresa, de territorio, que no la Francia que hoy conocemos, vicepresidenta, no estaba todavía eso ahí tan presente. Creo que nadie se imaginaba que ella iba a llegar a donde llegó, ella ni ella misma. Entonces estábamos en un momento muy distinto del país y de ella misma. Ahí entonces que empieza a jugar lo oral,
que ahí es donde podemos empezar a pensar una serie de temas, es mucho más amplio, mucho más rico, mucho más exigente. Entre otras cosas, ya adelanto algo importantísimo que yo después fui cayendo en la cuenta, ni siquiera cuando lo escribía, sino la tradición importa demasiado, importa mucho la música, porque yo necesitaba, es una obra muy musical. Yo casi siempre me fui recreando de toda la música del Pacífico, de toda la música del Petronio Álvarez, de toda esta cosa como que ellos viven todo este mundo, ¿no? Entonces, claro, ya estamos hablando de una oralidad que tiene una particular vivencia cultural con el territorio. Y algo especial que habíamos hablado en otros momentos de las puestas en escena de estos materiales en los territorios y con las comunidades, cómo ha sido también esa recepción, porque parece que hay también unas pistas muy interesantes también de cómo poder también como happenings, donde se puedan apropiar eso, como que haya música, que haya toda esa diversidad, que fue lo que pasó hoy que tú me habías contado del honoris causa que le dieron a Francia Márquez en la Universidad Pedagógica. Me gustaría que hablar de esa pistica que me parece sutil y poderosa de cómo poder empezar a que estas obras puedan poder también llegar a los territorios y a ser recibidas por la gente de otras maneras, en lecturas colectivas. Me parece chévere poder tocar ese tema a continuación. Sí, aquí encontré como una pista muy interesante de circulación de lo que hay detrás de esta obra, y es si es cierto que esta obra se enriquece de la narración oral, y la obra yo creo que la escribo desde ese lado. Yo dije, yo quiero que suene a una conversación. Ya yo creo que en las otras había logrado un discurso fluido, yo trato de no meter ningún ruido conceptual en las obras, que el lector tenga que volver a averiguar, sino que se esté hablando, ¿no? Casi normalmente, si meto un narrador que también sea más tranquilo, ¿no? O sea, me gusta ese ritmo y ese tono, más que inventar grandes metáforas, que estas obras un poco, digamos, barrocas, ¿no? No soy de ese camino, no sé si lo haré, pero de pronto la de Jaime a veces tuvo eso, confieso que cayó en una complejidad, pero porque lo exigía el personaje. Y acá eh, yo tengo muchos retos. Entonces, uno es cómo mantener el tono oral, y compartir la obra de otras maneras que no sea solo el libro, siendo un poco consecuente con la cultura. Entonces, cuando le programamos el honoris causa de Francia, ella no había leído el libro, porque yo la busqué durante mucho tiempo para, mientras lo hacía, y cuando si ya era vicepresidente, yo dije, Claro. no, y se subió allá, ya que, y era ahí muy difícil encontrarla, intentar por allá los contactos hasta que le dimos el honoris causa en la Universidad Pedagógica. Yo lo promuevo después de estudiar tanto ese personaje, dije, no, un Nobel como ella, un Nobel del medio ambiente, que gana un premio del medio ambiente, que es Sí. reconocida por eso, ¿cómo no se le va a dar un título honoris causa en la pedagógica? Ya todo eso fue una parafernalia para armar ese honoris causa cuando ya está ahí y está, ya va a recibir el premio. Yo preparo un performance y digo, ¿cómo debe ser? Yo no me puedo echar un discurso literario porque el libro se iba a presentar ahí. Y yo, qué cartera. Entonces yo llamo a cantadoras, llamo a marimba, armo el conjunto del Pacífico y leemos unos apartes de la novela, lo que se llama lectura dramática, pero no la lectura dramática, oh, no sé qué tal, tan clásica, sino aquí es para gozarnos esto, para tocar, para declamar, para las cantadoras ahí sacan toda su fuerza que con base en el libro, y Francia yo veo que empieza a llorar ahí frente, y digo, wow, esto funciona. Y estaban 500 representantes de las comunidades negras, del proceso de comunidades negras, ahí arriba, muy conmovidos. Y yo dije, bueno, esto es, se logró, se logró. Después yo fui a Cali a presentarlo. Estaban
Hugo Candelario, que me acompañó en la marimba. Hicimos lo propio y ya venía gente más de territorio todavía en un evento que preparó la Universidad Intercultural y sintieron una identidad grandísima con eso, como una revelación de que eso somos, de que eso también nos pasa en nuestro territorio. Me decían, queremos montarlo allá, llevémoslo allá, a sus propios lugares. Entonces lo que creo que se pudo dar fue un tono con una composición. Ahorita queremos armarlo como una radionovela. Vamos a ver cómo se puede dar ese proceso. Anuncio desde ya que el 6 de noviembre a las 10 de la mañana vamos a hacer esta presentación con Hugo Candelario, si nos puede acompañar, vamos a ver, y con las cantadoras en un evento que se llama Coloquio de Literaturas Afro y Educación Antirracista, que prepara Raíces y Alas de la universidad. Entonces, digamos que para donde va todo esto es dos cosas. Ya que uno logra eso, la idea es cómo la literatura puede adquirir muchas maneras y formatos. Pero ahí hay una cosita muy importante y determinante, y es que yo no ni quise, ni podía, ni era capaz de hacer una obra costumbrista, llamándole a una obra que se inscribe en un territorio, habla de ese territorio con la jerga de ese territorio. No era eso la narración oral que yo trato de recrear, sino una obra que tenga un carácter universal, fantástico, fluido, mantiene ciertos dialectos populares, pero que puede verse desde cualquier territorio, urbano, rural, campesino, indígena, negro. Y ese es el sentido en la medida en que toca el tema fundamental del medio ambiente y nuestro vínculo desde este formato fantástico con la lucha por el medio ambiente y los territorios. Bueno, Fernando, no, qué alegría todo este paseo que nos hiciste por tus obras y de ver un poco también cómo es ese taller y ese laboratorio permanente del escritor, cómo esas preguntas que te vas haciendo las vas materializando. Me gustaría de pronto que viene ahorita, que de pronto en qué proyectos, además de la radionovela, estás como pensando, qué cosas están ahí como en ciernes de ser como publicadas y como algunas palabras finales también ya en vamos llegando ya como a la hora, que es como el formato que estamos teniendo. Me gustaría Ujú. que compartieras, bueno, también dejaremos acá cuando subamos este podcast y esta conversación, pues la información a esta presentación de Nacida en Época de Lluvias para que la gente pueda también asistir, donde quieras también, ya no tanto una pregunta, sino como algo con lo que quieras cerrar, pues me alegraría mucho tu cierre y bueno, siempre muy agradecido por tu participación y por este diálogo tan bonito. No, Andrés, a ti muchas gracias y a la gente aquí que va a escuchar este programa. Súper agradado. Siempre le quedamos cortos de tiempo para seguir debatiendo una serie de aspectos. Pero sí, vienen unas dos obras pendientes, todavía en proceso de creación, en los primeros, digamos, en las primeras líneas de trabajo. Una es una historia de tres mujeres, tiene que ver con el estallido social. Por ahí estoy rondando como algo que me parece clave, desde un lado bien diferente a como normalmente pensaríamos, ya lo verán. Eh, y yo creo que de las palabras finales, a mí me parece que lo clave un poco del arte no es tenerla clara de entrada. Si uno va con eso, va siempre a fracasar. Lo clave del arte es lo que uno busca y lo que uno sea capaz de experimentar. En la labor pedagógica, lo que yo veo es un talento sin explorar. Y siempre estamos pensando de que alguien nos tiene que enseñar, de que alguna fórmula por allá alguien nos tiene que dar, y las técnicas por experiencia nunca están previas. Lo que yo veo es que las técnicas uno las va encontrando y no importa si no están pensadas como técnicas. Yo aquí me salgo siempre de las normas, yo hago cosas que no tengo ni idea si eso existe en la historia de la literatura, en tal, y funcionan para un lector. Entonces como algo que quisiera dejar muy firme, planteado, y es experimenten, gócense, créanlo, eh, desen como esa libertad
Y me parece que eso es lo que le va dando forma. Hay un momento cuando uno está en esas que encuentra lo que decimos la pepa y a uno la sigue. Yo creo que eso es el arte, en realidad. Ya después uno le llama obras o lo que salga ahí o lo que sea, ¿no? Pero me parece que es a lo que invita a uno a alguien que va a presenciar el camino que recorrió. Eso es lo que me parece clave allí, dejar dicho, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando. De nuevo, dejaremos también los links y donde la gente también puede acceder también a todos estos libros que presentaste también. Me gustaría que quedaran también, por si alguien se ve interesado, donde poder acceder a ellos. Sí, los libros iniciales están agotados. Por ahora estoy pensando en nuevas ediciones. Me escriben los que quieran. Fergonza con s4 @gmail.com. Le estoy pasando alguna versión en PDF o algo con todo gusto. Y el libro de Francia Márquez, este de Nacida en época de lluvias, o de Nacha más bien, porque su Nacho. protagonista es Nacha. No le Mm, quitemos los créditos al protagonista literario. mm. Nacha, nacida en época de lluvia, lo encuentran en Busca Libre. Así, Busca Libre, entran librería online y ahí lo pueden adquirir. Entonces, me encantaría que lo leyeran y que conversemos también de lo que vayan encontrando en este texto. Y entonces, súper maravillado con este momento, Andrés, gracias. Y bueno, que siga la reflexión de tus podcasts que están maravillosos.